La sísmica de las fallas geológicas. El capítulo 2 del libro Ingeniería Sismogeotécnica. En este capítulo 2 del libro Ingeniería Sismogeotécnica se explica cómo se generan terremotos por el desplazamiento de las fallas geológicas. Una falla geológica es una fractura en la corteza terrestre, a lo largo de la cual se produce un desplazamiento entre bloques rocosos. Este movimiento tectónico constituye uno de los mecanismos principales para generar terremotos. O sea, los terremotos se generan principalmente por desplazamiento de las fallas geológicas. Desde el foco, donde se inicia el terremoto, la ruptura se extiende por la falla. A lo largo de la falla se va rompiendo, típicamente a velocidades del orden de 2.4 a 3 kilómetros por segundo. La rotura en la falla. Aunque la rotura de las fallas puede extenderse hasta la superficie del terreno, el foco o hipocentro se encuentra a una determinada profundidad por debajo de la superficie del suelo. Tenemos el hipocentro. El epicentro es el sitio en superficie por debajo del cual se generan los terremotos. Al desplazarse la falla geológica, se genera el movimiento sísmico. La geometría de las fallas geológicas no es totalmente plana, pero se idealiza como un plano de distancias relativamente cortas. Sin embargo, en la realidad, las fallas geológicas presentan curvas. Vemos, por ejemplo, la falla de San Andrés en California, en los Estados Unidos. Vemos que la falla de San Andrés no es totalmente recta, sino tiene curvas y está compuesta por segmentos. Y generalmente cuando se rompe una falla, se rompe un segmento o un grupo de segmentos. ¿Cuáles son los tipos de fallas geológicas? Está la falla geológica normal. Falla normal. Las fallas normales ocurren cuando el componente horizontal del movimiento de deslizamiento es extensional, ¿sí? O sea, se mueve hacia abajo una pared colgante, se desplaza la falla hacia abajo, o sea, se abre, se descomprime la zona de la falla. Y eso hace que el bloque colgante se hunda. Falla geológica normal. La falla geológica inversa es una falla a compresión. Cuando el componente horizontal del movimiento de la falla es compresional, el material por encima se desplaza hacia arriba. Es lo que se denomina falla geológica inversa, entre las cuales está la falla geológica de cabalgamiento, en la cual los ángulos del buzamiento de la falla son pequeños. Falla geológica inversa. Muy común esta falla.
en los Andes, en Sudamérica, las fallas inversas. Y está la falla de transformación, falla de rumbo. Ya vimos un ejemplo, la falla de San Andrés. En las fallas de rumbo, el movimiento es paralelo a la dirección de la falla en planta. Las fallas de rumbo las hay de dos tipos, llamémoslas así, de dos formas de movimiento, destral y sinestral. Destral y sinestral. La falla geológica de rumbo destral, el movimiento de las fallas en general es en el mismo sentido que las manecillas del reloj, o sea, hacia la derecha. Y el sinestral es al contrario, es un movimiento al contrario de las manecillas del reloj, o sea, hacia la izquierda. Ahí vemos un ejemplo, la falla destral, la famosa falla de San Andrés en California, en los Estados Unidos. Falla de rumbo destral, en el sentido de las manecillas del reloj, es el desplazamiento. Pero los movimientos también pueden ser oblicuos, no necesariamente horizontales. La dirección del movimiento puede cuantificarse usando el ángulo de cabeceo oblicuo, o rake. El rake se define como el ángulo en sentido antihorario dentro del plano de falla desde una línea trazada a través del hipocentro en la dirección del rumbo hasta la dirección de la falla. Movimientos oblicuos. Cuando la falla geológica se desplaza, cuando la falla geológica se rompe, se forman adicionalmente una gran cantidad de fracturas. O sea, la fracturación de la roca es el efecto del desplazamiento de la falla geológica. Y en el momento de ese desplazamiento, de esa rotura, se generan terremotos, se generan sismos. Un terremoto comienza con una ruptura inicial en un punto de la superficie de la falla, dentro de la falla, en el hipocentro. Ese proceso de rotura lo denominan los geólogos nucleación. Tras la nucleación, o sea, el inicio de la ruptura se propaga alejándose del hipocentro en varias direcciones. Y la propagación continúa mientras haya suficiente energía de deformación acumulada para crear una nueva superficie de ruptura. Nucleación. Inicio de la rotura en la falla geológica. Inicio del terremoto. Y en ese terremoto se pueden mover un segmento o varios segmentos de una falla y segmentos que no necesariamente estaban conectados. En general, los segmentos que se desplazan en el momento de la falla, varios segmentos en la misma falla, ese desplazamiento genera cierta incertidumbre sobre si es posible o si probable que se rompan varios segmentos y cuáles segmentos se rompan. Entre más segmentos se rompan, el terremoto va a tener una mayor magnitud. Rotura de los segmentos en la falla. O sea que un terremoto puede incluir varios subeventos, varios elementos de rotura, a medida que se van rompiendo los diversos segmentos. Vemos en el esquema gráfico una representación de un evento sísmico de movimiento de rumbo.
a lo largo de un sistema de fallas, de varios segmentos de falla, una rotura multifalla. En este caso, 4 eventos, 4 segmentos que se fueron rompiendo el uno tras el otro. Muy importante la caracterización de los segmentos por los geólogos previamente al estudio del riesgo sísmico. O sea, la investigación y cartografía geológica sobre las fallas superficiales y el análisis de las deformaciones en esa falla constituyen la base de la investigación sísmica en campo. Es muy importante caracterizar todos los segmentos de la falla y analizar hasta qué punto pueden conectarse. Entre más separados estén, menos posibilidad de conexión entre los segmentos. Determinar cuáles segmentos pueden romperse de acuerdo a su jerarquía y a la interacción entre los diversos segmentos. Y todo eso está basado, la formación de los terremotos, en la teoría del rebote elástico. De acuerdo a la teoría del rebote elástico, cuando la tensión al cortante supera la resistencia al cortante de la roca a lo largo de la roca falla en un punto de nucleación y se libera en la energía acumulada. La energía está acumulada por la compresión, por el movimiento, por el desplazamiento de la placa tectónica. Y esa deformación se libera en lo que se denomina un rebote elástico. El material en equilibrio, la energía acumulada y el rebote elástico. En un terremoto se generan desplazamientos o ruptura de las fallas geológicas. Este mecanismo lo explicamos en el capítulo 2 del libro Ingeniería Sismogeotécnica. Este libro lo pueden bajar por capítulos en forma gratuita de la página www.erosion.com.co. En ese capítulo 2 del libro Ingeniería Sismogeotécnica se explica los procesos de ruptura y cómo se generan los terremotos en las fallas geológicas. Capítulo 2 del libro Ingeniería Sismogeotécnica, sísmica de las fallas geológicas. Leer, analizar, aprender y utilizar ese conocimiento para poder definir el riesgo sísmico. Muchas gracias.